Hola chicos, literatura 119. Ya tengo remordimientos de hacerme el pesado. Es imposible que no acabemos ya con nuestro querido Galdós. Claro, como no tengo nadie ahí delante que me diga, oiga, pare ya, o bien le vea abrir la boca y aburrirse, pues yo me creo que hasta puede que os interese, o ese es mi propósito. En fin, que las páginas que me quedan aquí me he propuesto verlas en este último vídeo porque ya no se puede dilatar más, lo siento. Vamos a ver. Sabéis que había pasado por la política, siempre por supuesto en la parte liberal, representada en aquel momento por las concreciones o materializaciones de esa ideología en los republicanos y en los socialistas. Se presentó incluso en las elecciones, ya lo sabéis, pero nada más respirar aires del Congreso dijo adiós, compañeros, por aquí no me veréis más, porque esto se puede resumir en dos palabras: el acta y la farsa, como te dije en las anteriores. Y veremos que efectivamente cuando tuvieron estas fuerzas que hacer aparición y expresión de su unión con Galdós, no lo hicieron, que fue en su entierro, en su sepelio. Dice, por otra parte, aunque él fuera republicano, dice, el instinto habilidoso del conde de Romanones, un señor muy listo en aquella época, dice, Urdía les preparaba encuentros a Galdós con Alfonso XIII, y que no fueran muy vistos para que no le tachasen de monárquico, pero que le agradaban. Dice, con todo, en el 1914, ya faltando 6 años para su muerte, Galdós, enfermo y ciego, faltando 6 años para su muerte, y ya estaba enfermo y ciego. Y es que ya veremos que en la vida de Galdós parece que le sobraron 10 años. En esos últimos años ya no fue el Galdós, fue un poco un desecho humano. Y la gente, la crítica y la intelectualidad no se portó bien con él. Quedó completamente desamparado. Es decir, no solo le desamparó la salud, también le desamparó la intelectualidad, y eso le dolió mucho. Ya no hablo solo de aquellos que de palabra le increparon sobre su estilo, como fue el caso de Valle Inclán, en fin, no. Y alguna bronquilla que le echaría a su amigo Leopoldo Alas Clarín. No me refiero a eso, sino a toda la generación, ni los que fueron del 98, ni los que luego serían del 27, nadie arropó a Galdós. Y sin embargo, la historia luego pues ha demostrado que todos esos han pasado, y el señor Galdós sigue siendo una montaña, una roca impresionante. Dice, estando ya incluso en el 14, enfermo y ciego, presentó y ganó su candidatura como diputado republicano por Las Palmas de Gran Canaria, es decir, por su ciudad. Coincidía ello con la promoción en marzo del 14 de una Junta Nacional de homenaje a Galdós cuando alguien se percató de lo mal que estaba. Y en esta Junta Nacional pues estaban formadas por personalidades de la talla y catadura de Eduardo Dato, que luego fue asesinado, jefe de gobierno, capitán general Miguel Primo de Rivera, el dictador, el banquero Gustavo Bauer, representante de Rothschild en España, Melquiades Álvarez, jefe de los reformistas, o el duque de Alba. Además de escritores consagrados como Jacinto Benavente, Mariano de Cávida y José de Echegaray.
Pero no figuraban en esa junta políticos como Antonio Maura, como Lerroux, el socialista, y por razones antagónicas, unos por una cosa y otros por la otra, tampoco estuvieron en aquella junta de apoyo, que fueron la Iglesia y los socialistas. No estuvieron. En el aspecto literario, en fin, dice, y además, en esos últimos años, Galdós se desanima, se desmorona. La fuerza que había tenido él, la voluntad de redimir a España, de levantarla, a base de quererla, a base de describirla, a base de mimarla y a base de denunciarla también, pues parece que diga que todo lo que ha hecho ha sido un balde. Y es que en esos momentos, precisamente, cuando muere, España estaba atenazada por las juntas militares que habían obligado ya a los gobiernos a entenderse por narices. Y cuando muere Galdós, había un gobierno de concentración, es decir, un empastre hecho por la izquierda y la derecha, a la fuerza, dirigido por Allende Salazar. Y él, al ver esa mezcla antinatural, izquierda-derecha, que podría haber sido la solución, que podría por fin haber dicho, mira, juntos, dejémonos de reñir en los políticos y vamos a trabajar por España. Pues fijaros cómo lo ve Galdós, que me recuerda mucho, sintiéndolo, la política que luego ha venido hasta hoy. Por desgracia. Fijaros cómo dice, esto escrito en el 12. Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder, es decir, esto no habla del último gobierno cuando murió, el de concentración, sino de aquel arreglo al que llegaron de alternancia, de 2 años unos, 2 años los otros, sin elecciones, venga, nos toca a nosotros, ¡pum!, 2 años, quitaros, nos toca a nosotros. Dice, los dos partidos que se han concordado para turnar pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Manadas y a pastar. De animales. Carecen de ideales. Ningún fin elevado les mueve. No mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza pobrísima y analfabeta. Acuérdate, 12 millones de analfabetos aquí. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla y llevarán a España a un estado de consumción que de fijo ha de acabar en muerte. Parece que estaba hablando de la futura guerra civil. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo. No harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, enchufes, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica y adelante con los farolitos. Menuda crítica que les hizo. Claro, y esto les hacía pupa. Porque esto lo leía el pueblo. Bueno, al pueblo le llegaban los aires. Porque muchos no sabían leer. Pero cuando veían sus obras, sí que las escuchaban. Las obras teatrales. En fin, su entierro, después de haber muerto pasándolo muy mal, sufrió en su muerte. Incluso su aspecto era penoso el verlo. Quienes nos hablan de ello dicen que,
el día que murió, descansó. Su semblante de nuevo se apaciguó, se serenó, que durante los últimos años había sido una mueca dolorosa. Dice, es habitual leer en la abundante bibliografía, hay mucho, yo he leído bastante, y otros documentos, que sobre la figura de Galdós se han producido que el escritor murió pobre y olvidado. A ver, puntualicemos. Es asunto debatido, pero Ortega y Gasset, que estaba, y del que no podemos decir que sea un chiquilicuatre, denunció públicamente el abandono y el olvido oficial, institucional y político durante esos últimos 10 años, 15 años de su vida. En una necrológica que hizo luego, publicada en el diario El Sol, decía: la España oficial, fría, seca y protocolaria, ha estado ausente de la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdós. La simple visita del ministro de Instrucción Pública no basta. Son otros los que han faltado. Y al hablar de otros, estaba hablando de los jefes de los partidos políticos, etcétera, etcétera. El pueblo, sí, el pueblo estuvo ahí. Y estuvieron también los más radicales, por así decir, de los del pueblo, organizaciones obreras que lo adoraban y que estuvieron a punto de liarla en el mismo entierro, porque quisieron apoderarse de la organización y del cuerpo de Galdós porque decían que era suyo, que no era de los de arriba, que era suyo. Las fuerzas del orden público intervinieron. Por cierto, que les dijeron, fuerzas del orden público que solo han aparecido para eso, porque no han aparecido para rendirle honores. Y es que, entre otras cosas, los militares estaban molestos con Galdós, porque por entonces, en sus últimos años, se dio la circunstancia de que 2 oficiales de la Escuela Superior de Guerra, que se llamaba, fueron expulsados. Asuntos ideológicos, seguramente, no disciplinarios, ideológicos, y a Galdós le presentaron una protesta, una moción para que los rehabilitasen, y él la firmó. Entonces eso llegó a la Junta Militar Nacional y dijo, bueno, lo podéis imaginar. Y por eso que no le rindieron honores militares, más bien fue casi ya un poquito sonrojados. El entierro de Galdós produjo un sonrojo en España, de ver cómo habían dejado caer ese hombre. El gobierno, aquel gobierno de concentración que te he dicho antes, enseguida se dio cuenta de que estaban en falso y trataron de enmendar un poquito la plana, juntamente con el Ayuntamiento de Madrid, que se portó, pero no del todo, dejó las instalaciones para esto, pero también prometieron que le llevarían rápidamente, cuando murió, la bandera del ayuntamiento para arroparle, y no llegó. Tuvieron que comprar una tela de bandera española, la familia, para envolverle con la bandera española. Lo pusieron allí en la cámara de cristales, la sala de cristales, me parece que se llama, del Ayuntamiento de Madrid, y en un buen ataúd pues le pusieron una tapa de cristal para que la gente pudiera verle. Por allí pasaron multitud de personas, hasta 30.000 se dice, que en aquel tiempo pues claro eran ya unos números enormes. Hubo, haciéndole escolta, representación de la Guardia Municipal, de los bomberos, pero no hubo de los militares. Luego, cuando empezó la salida del féretro, que en aquel tiempo ya sabéis que se hacía pues con carroza de caballos, se organizó
un poquito de revuelta con esto que te he dicho, con la Casa del Pueblo, los obreros, que los disolvieron rápidamente, y toda formada pues con plom, 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 con música de banda y todo esto, todas las calles por donde pasaba pues eran una masa enorme de gente. Alguna desde la ventana, como su actriz, una de las favoritas, Margarita Sirgu, abrió y le tiró unas flores y luego deshecha en llanto la recogieron hacia atrás. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, en aquel tiempo las mujeres no asistían a los entierros, por lo menos entre lo principal, es decir, no había sitio para ellas. Pero hubo una que rompió el protocolo y dijo: yo voy. Seguramente me encontraré por aquí su nombre, que sí que me gustaría darlo. Y a raíz de esa luego se incorporó también su antiguo amor, compañera de letras, etcétera, la Pardo Bazán. Y cuando se retiró el comité oficial, al llegar a la Puerta de Alcalá, porque entonces ya era prácticamente pues el final de Madrid, y había todavía 4,5 kilómetros, o casi 5, hasta el cementerio de la Almudena, despoblado, como quien dice, y había que llevarlo, iba la carroza hasta allí. Entonces fue cuando se retiró el séquito oficial, fueron apareciendo así como en una afluencia de sentimiento la gente, especialmente mujeres. Las mujeres que él había contado su vida, les había robado el corazón, la palabra. Consideraban a Galdós como ese abuelo suyo y querían acompañarla hasta el final, y se fueron hasta la Almudena con él, en masa. Y cuando estaban allí, no encontraban la hora de marcharse. Los funcionarios del cementerio tuvieron que decirles: por favor, tenemos que cerrar, porque no se marchaban. El pueblo, pero el pueblo llano, el pueblo de abajo, fue el que sí cumplió con Galdós en este paso último. El resto, muchos lo hicieron pues por decreto. Sí, el gobierno presentó un decreto al rey y el rey enseguida lo firmó, sobre lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Los teatros de Madrid cerraron ese día, las academias tuvieron que mandar su representación al tal, pero aquello de voluntario, que podrían haber sido la intelectualidad de entonces, nada. En fin, te leo lo que pone aquí, dice: el lunes 5 de enero del 20, rodeando el féretro la Guardia Municipal de gala y cubierto por coronas de flores, partió el entierro de Benito Pérez Galdós. Los periódicos hablaron luego de unas 30.000 personas que habían pasado por la capilla ardiente, y unas 20.000 formaron el cortejo extraoficial hasta el cementerio. Aunque en esta época no era costumbre que las mujeres acudieran a los entierros, perdona que te repita, en aquella ocasión abrió la excepción, mira, aquí, la actriz Catalina Bárcena, la valiente. Y en cuanto el duelo oficial se retiró, a la altura de la Puerta de Alcalá, progresivamente fueron acudiendo las otras mujeres de Madrid, las menestralas, las obreras, las madres de familia, de las clases populares. El abuelo que contaba historias que ellas podían entender y sentir, el hermano escritor que las había inmortalizado con muy diversos nombres y sentimientos, emprendía aquella tarde fría su último viaje. En fin, te voy a... ahora sí que voy a echar a correr. Sí, tranquilo. Mira, un resumen, porque vamos a lo práctico también, porque eso te vendrá bien.
Te recuerdo que voy a hacer rápidamente solo nombrarlas, sus obras más representativas, que son muchas. Recuerda que empieza por el primer periodo, novelas de tesis, con el ardor de su juventud, buenos, malos, el maniqueísmo. La Fontana de Oro, ya no las escribo, solo te las digo. La Sombra, El Audaz, Doña Perfecta, Gloria, Marianela, La Familia de León Roch. Tú puedes ralentizar el vídeo y, si quieres, puedes tomar nota, aunque las puedes tomar en muchas de las páginas de internet que encontrarás. Luego vienen las de la Manière, o la Manière o manera en francés, porque fue de cuando vino de Francia en su contacto con las obras de Balzac, etcétera, que él entonces se echa al naturalismo. Deja de buenos y malos y va al naturalismo. A pretender hacer las cosas como eran, por crudas que fueran. Quizás estén ahí muchas, te digo algunas. La Desheredada, El Amigo Manso, El Doctor Centeno, personaje al que llamaba en su cama, en su lecho de muerte. Tormento, La de Bringas, Lo Prohibido, Fortunata y Jacinta, su obra máxima después de Episodios Nacionales. Si hay que poner una novela fuera de los episodios con letras de oro, es Fortunata y Jacinta. Cellín, Tropiquillos y Teros, Miau, La Incógnita, Torquemada en la Hoguera y Realidad. Realidad, que hablamos de ella, que fue muy importante. Y por último, en el periodo toltosiano, por así decirlo, de Tolstoy, del ruso, Tolstoy, calificada como espiritualista, pues te recuerdo los títulos: Ángel Guerra, Tristana, La loca de la casa, Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio, Torquemada y San Pedro. Acuérdate, con la que le hicieron pasar los usureros, aquí él también les dio una caña de lo lindo. Nazarín, sobre el cura bueno, porque una vez más tenemos que recordar que su anticlericalismo es anticlero, no antirreligioso. No. Él era un hombre de fe en la humanidad, que prácticamente es inseparable de la fe en un Dios, pero en un Dios auténtico, que muchas veces nos están demostrando continuamente que no es el Dios de los oficiales de la religión, que esos son el clero en todas las religiones. No es el Dios de ellos. Nos quieren administrar el Dios. Pero hay mucha diferencia entre ellos y el Dios y la religión. Él no fue antirreligioso, fue anticlerical. Eso quedó súper palpable. Y también se lo hicieron sentir, y bien. Y pidiéndole el premio Nobel y otras muchas cosas. Nazarín, Alma con H, Misericordia, El Abuelo, Casandra. Luego hay otros ciclos de novelas más, o subgrupos de novelas más pequeños, como novelas mitológicas, que dice que eran como el ciclo final ya, como su Canto del Cisne. El Caballero Encantado, que la publicó en el 1909, y La Razón de la Sinrazón en el año 15, cuando ya estaba muy merma. Los episodios nacionales ya te los dije. Qué bien, pasamos páginas rápidas. Teatro, su incursión por el teatro, que fue desde el principio, ya hizo obras de teatro, pero fue en su última temporada
antes alrededor de 1902, 4, 1905, el 8, aunque luego se representan y se publican más tarde, pero fue cuando las hizo. Te leo un poquito todas, pero rápidamente. Quien mal hace, bien no espere. La expulsión de los moriscos, sobre lo de Granada, Alpujarse, etc. Un joven de provecho. La realidad. La loca de la casa, algunos títulos te suenan porque también han sido novelas. Gerona, un episodio nacional. La de San Quintín. Los condenados, Voluntad. Doña Perfecta, novela también. La Fiera, Electra, Alba y Vida. Mariucha, El abuelo, novela. Bárbara, Amor y Ciencia. Zaragoza, episodio nacional. Pedro Minio, donde creo que escribió o puso a su mujer ideal. Recuerda, en el vídeo anterior te lo dije. Casandra, Celia en los infiernos. Alceste, Sor Simona, El tacaño Salomón, Santa Juana de Castilla, que también te la he comentado, y Antón Caballero. Y luego, pues lógicamente tiene memorias, viajes, ensayo y obra varia, entre las que se pueden citar, por lo menos porque solo las oigas una vez, después de toda la paliza que te estoy dando, Crónicas de Portugal, en el 90, Discurso de ingreso en la Real Academia Española, te acuérdate que fue la segunda, en el 97, Memoranda, en el 6, Memorias de un desmemoriado, aquella autobiografía que hizo ya muy tarde, fíjate, en el 15. Política Española 1, Política Española 2, en el 23 se publicaron, que ya estaba muerto, en fin. Arte y Crítica, también en el 23, o sea, estas ya son de publicaciones póstumas, es decir, después de su muerte. Fisonomías sociales, Nuestro teatro, Cronicón, del 83 al 86, Toledo, Viajes y fantasías, Crónica de Madrid, Cartas a mesoneros romanos, Crónica de la Quincena, Madrid y Los prólogos de Galdós. Esta última ya, fíjate, editada en 1962. Hizo cuentos, sí, también cuentos y artículos, muchísimos. Y entre algunos cuentos, cuentos cortos que publicaba en periódicos y revistas literarias de la época, algunos son los siguientes. Un viaje redondo por el bachiller Sansón Carrasco, aquel que fue a redimir a Don Quijote. Tertulias de El Ómnibus, el periódico de su infancia en su ciudad natal. Una noche a bordo. Una industria que vive de la muerte. Crónicas futuras de Gran Canaria. Necrología de un prototipo. Manicomio político-social. La conjuración de las palabras. 2 de mayo 1808, 2 de septiembre 1870. Paralelismo. Un tribunal literario. El artículo de fondo. La mujer del filósofo. La novela en el tranvía. La pluma en el viento o el viaje de la vida. Aquel. Una historia que parece un cuento o un cuento que parece historia. La mula y el buey. La princesa y el granuja. Teros. Junio. Tropiquillos. Celín. ¿Dónde está mi cabeza? Otro. El pórtico de la gloria. Rompecabezas. Fumándose las colonias. Ciudades viejas. El Toboso. Luego, como periodista, da aquí una reseña de las revistas y de los periódicos en los que él había participado. Empezando por el Ómnibus, te leo así algunos, Abuela Pluma, La Nación, Las Cortes, La Guirnalda, Prensa de Buenos Aires, El Heraldo de Madrid, Electra, Vida Nueva, España Nueva, Revista Mensual, Ideas y Figuras, La Humanidad, en fin, muchísimas. El Sol, La Tertulia de Santander, El Tribuno de las Palmas de Gran Canaria, en todos estos periódicos había ido. Y sobre lo que Galdón ha significado en el mundo, no vamos a hablar de las críticas que no le hicieron. Curioso que cuentan que cuando en los últimos momentos se hizo público que Galdós estaba muy mal, llegaron telefonemas, que sería un recado por teléfono, y telegramas de España no llegaron.
pero del extranjero, muchísimos. ¿Y qué tenemos los españoles? Que los mejores estudios que han hecho sobre nuestros literatos son personas extranjeras. Tengo una colección de crítica literaria, toda hecha de artículos sobre los principales autores españoles, y es que para encontrar un nombre español, por cada uno español que encuentras 10 extranjeros. Somos así. Este es un comentario de Hayward Keniston en su libro Galdós, intérprete de vida, en un discurso que hizo ante la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, en Nueva York, el 13 de abril de 1920. Es decir, a los 3 meses de haber muerto Galdós, que murió en enero. Dice: con el paso del tiempo, creo que se hablará cada vez menos del aspecto puramente formal y artístico de su obra, de su faceta como realista o naturalista o de su técnica dramática, porque hay en la obra y vida de este hombre una visión vital. En la amplitud y potencia de esta visión, Galdós goza de un mérito especial en su época. Qué gloriosa ironía hay en el hecho de que él, tan a menudo considerado enemigo de la fe, resulta ser el mayor defensor de la fe en la democracia, la fe en la justicia, la fe en las verdades eternas, la fe en el ser humano. Este es el mensaje que predicó a una generación que avanzaba a tientas y confusa en la aparente desesperanza de la vida. Esta también seguirá siendo la lección sempiterna de su interpretación de la vida, incluso cuando los problemas y luchas que forman el trasfondo material de su obra hayan caído en el olvido. Yo he visto que realmente Galdós sigue adelante. Cada vez me encuentro más galdosianos que andan buscando. Ay, es que esta no me la he leído, es que esta me la he leído. Es decir, como si coleccionaran las obras de Galdós. Bueno, Galdós luego, lógicamente, ha sido llevado a estatuas de piedra, la más famosa, pues la hecha por Vittorio Macho, aquella que cuando colocaron le fueron a... Yo quiero verla no, ya estaba ciego. Y entonces lo izaron hasta la altura de la estatua, y con sus manos, escáner de ciego, fue recorriendo las facciones y se reconoció. Y le brotaron las lágrimas de piedra. Podemos encontrar otras muchas estatuas que te dicen aquí. En Santander, en su tierra, en Gran Canaria, en Madrid, por todos los sitios. Galdós era un hombre querido. Y chicos, tengo la alegría de decirte, hemos terminado. Gracias por aguantar. Solo ya te digo que tengo que hacer uno con textos. Pero bueno, ese ya solo es ponerte a escuchar y nada más. Hasta luego.